Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nosotros, desde el momento en que se nos infunde la gracia santificante en el bautismo, tenemos una vida sobrenatural. Estas parábolas del Evangelio de hoy, ese grano de mostaza, pues en la homilía, en la misa, en la parroquia, les hablaba de ese crecimiento, de esos niños que cuando son bautizados, pues se ponen esa semillita pequeña, inapreciable, bueno, que no se, ni se ve ni se toca. Pero ese grano de mostaza que después va creciendo, y va creciendo, y después hasta las aves del cielo anidan a su sombra. Pues esa gracia que recibimos en el bautismo, pues nos va haciendo que vaya creciendo en nosotros una existencia distinta de la existencia común de los hombres. Una vida particular y exclusiva de quienes creen en Cristo. El otro día un paleontólogo decía que los niños de los hombres, no sé si eran cromañón, neandertales, que no iban a la escuela, que no necesitaban aprender en las escuelas. Claro, evidentemente no había, pero también tenían que cazar bisontes o cazar, cosa que los niños de ahora no tienen que hacer. Bueno, pues es una demagogia de que necesitan ir a la escuela y necesitan una disciplina. Nosotros somos conscientes de que si queremos crecer necesitamos aprender, necesitamos pues regar, abonar y secundar, digamos, pues las indicaciones de ese Señor que ha sembrado en nosotros, ¿no? Como dice San Juan, su Evangelio, es una vida que no son de aquellos que nacen no de la sangre ni de la voluntad de la carne, ni de querer de hombre, sino que nacen de Dios. Y en el bautismo comienza la vida cristiana, la vida de Cristo. Entre él y nosotros se establece esa comunión de vida distinta, superior, más fuerte e íntima que la de los miembros de la sociedad humana. Más fuerte y más íntima que la de los lazos de la sangre. La unión con el Señor es tan profunda que va transformando radicalmente la existencia del cristiano y hace posible que la vida de Dios se desarrolle como algo propio en el interior del alma. Nuestro Señor habla de la vid y de los sarmientos en el Evangelio, en el capítulo 15 de San Juan. San Pablo lo compara a la unión entre el cuerpo y la cabeza, en su primera carta a los de Corinto, porque una misma savia y una misma sangre recorren la cabeza y los miembros. Estoy leyendo ahora, en ese recorrido del Nuevo Testamento, la carta de San Pablo a los romanos. Es la carta más teológica de San Pablo. Es la más difícil de entender, o por lo menos de sacarle todo el partido que tiene la teología subyacente. Es la que muchas personas dicen, o han dicho a lo largo de la historia, que San Pablo no podía haber escrito eso, o que se lo inventó. Pero yo soy partidario de sostener que San Pablo nace y crece. Otra cosa es que después tenga ese curso de retiro que vivió en el desierto en Arabia, pero nace y crece del encuentro con Cristo, camino de Damasco. Porque eso a él le impacta. ¿Quién
yo soy Jesús a quien tú persigues. Estaba diciéndole dos cosas. Una, que era Jesús. Después, que él estaba persiguiendo a Cristo, porque estaba persiguiendo a los cristianos, que son Cristo. Y toda la teología del cuerpo místico de Cristo, de la Iglesia, ya sea un miembro u otro, nace de ahí. Todo el sentido de la filiación divina de San Pablo nace de ahí, porque somos hijos de Dios en Cristo. Todo eso, vamos, no soy yo, no he sido contemporáneo de San Pablo, ni le he visto escribir sus cartas, ¿no? Ni le he oído predicar, pero yo pienso que nace todo de ahí. Por la consecuencia de esta realidad es, como te digo, la dicha incomparable de que somos hijos de Dios. La filiación divina no es un mero título, no es algo que, bueno, uno, ahora que está tan de moda hablar de que para la elección de los jueces, pues claro, pues ¿quién lo van a elegir? Pues si lo eligen los propios jueces, pues entonces lo elegirán los de su propia asociación, los que conocen, tal, y no van a elegir a otros. Bueno, es que siempre, es que también me decía alguien que en una parte del ejército español, pues estaba el clan de los fulanitos de tal, ¿no? Y sobre todo nacidos en tal zona, y que esos mismos se apoyaban, se ayudaban, incluso se ascendían, ¿no? En cambio, los que estaban en otra zona o estaban en otra parte, pues esos ya no eran. Bueno, pues es lógico que sea así, ¿no? Es lógico, pienso yo, es decir, si tienes conocimiento, pues lo mismo pasa no se trata de la sangre, de la hermandad o de la filiación que nace de la sangre humana, sino que es que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y efectivamente, unos a otros, pues nos ayudamos a ascender, porque formamos parte de la familia de los hijos de Dios y compartimos esa savia, esa sangre. Queridísimo, escribe San Juan en su primera carta, nosotros somos ya ahora hijos de Dios. No es una ficción, no es un otorgar un título honorífico, porque el mismo Espíritu de Dios está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es una realidad tan grande y tan alegre que le hace escribir a San Pablo: no sois extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Señor, en este rato de oración, en este momento así que es más fácil conciliar el sueño, pues te pedimos que nos ayudes a sentir esa comunión de los santos. Esa comunión de los santos que se manifiesta en esas cartas del propio San Pablo. A los santos, claro, pues de la iglesia en la Odisea, a los santos de la iglesia, pues en Capadocia, donde sea, los santos. Y eran personas vivas, como tantas personas vivas que nos rodean a nosotros, que forman parte de la iglesia como nosotros. Por eso San Pedro subraya: por él Dios nos ha dado las grandes y preciosas gracias que había prometido para hacernos partícipes por medio de estas mismas gracias de la naturaleza divina. No es una teología paulina, es la teología que habían aprendido de Cristo, porque también Pedro habla de eso, y con esa profundidad. Pues ante tal dignidad, la cabeza y el corazón se inclinan. En primer lugar, para dar gracias al Señor, cosa que en el Salmo de la liturgia de la misa de hoy, pues se repite: da gracias al Señor. Da gracias al Señor. Debemos dar muchas gracias a Dios. Debemos ser personas muy agradecidas. Al Señor, me refiero. También a los demás, pero al Señor. Tenemos que darle muchas gracias. Yo creo que los ángeles, siempre se ha hablado de que la prueba que le puso Dios a los ángeles fue el conocer
la realeza y la realidad de Cristo, Dios y hombre. Y que ellos tendrían que adorar a Cristo. Y que eso fue lo que llevó, bueno, eso dicen algunos teólogos, no voy yo a unirme a ello, pero la realidad es que los ángeles ahora miran al alma llena de gracia, al alma en gracia, llena de respeto, ¿no? Lo miran con admiración y con respeto. ¿Y nosotros cómo vemos a los demás? Hay un libro bueno, ya tiene sus años, pero charlas acerca de la gracia. Y es uno de los libros que leí hace mucho tiempo, pero que me ayudó a entender cómo la gracia llega a las almas. Claro, gracias actuales en casos concretos, pero también la gracia santificante, la gracia. Y va explicando la gracia de Cristo. Todas las gracias son de Cristo. Todos lo recibimos por Cristo, como en la misa, por Cristo, con Él y en Él. Todas las gracias son de Cristo. En este viaje que hice antes de ayer y ayer, pues claro, da 7 horas en coche ida y 7 vueltas, pues da para hablar mucho, ¿no? Y se hablan muchas cosas, y además cuando paramos para comer seguíamos hablando, con lo cual, pues, y como también pasamos por Pozarbero para dejar al padre del conductor que volvía a su convivencia, que había dejado para estar con nosotros esa tarde, noche, y al siguiente desayuno, pues lo dejamos en Pozarbero, pues empezó a hablar el chofer, es que lo quiero decir, de una cosa que había oído en una tertulia en Pozarbero, en una de sus convivencias. Y me contaba un numerario, la tertulia era un numerario, entonces contaba lo que le dijo su padre, almirante, cuando el chico, entonces chico, después no era tan chico, iba a entrar en la Escuela Naval de Marín. Su padre era almirante, ¿no? Y su padre además era ministro. Con lo cual, pues hombre, en aquella época, pues era una cosa seria, ¿no? Y el único consejo que le dijo, mira, que no esté ningún día sin estar en gracia de Dios. Que bueno, pues mira, caída podemos tener todos, ¿no? Pero que no pase ni un día sin estar en gracia de Dios. Esto fue lo que le dijo de un almirante a su hijo que entraba en la escuela para ser oficial de marina también. Y él lo recordaba, dice, bueno, fue el único consejo que me dio mi padre para hacer después mi carrera del ejército, de naval. Y no, bueno, pues esto al que me lo estaba contando se ve que ya hayan pasado años, pero lo seguía recordando. Y como pues lo oyó en Pozarbero, posiblemente se lo recordó porque estábamos hablando de familias conocidas de ambos, ¿no? Pero la realidad es que esto se me quedó grabado también a mí, pues, que no pase ningún día sin recuperar la gracia de Dios, sin estar en gracia de Dios. Porque es eso, la gracia, lo que te decía antes, los ángeles miran la alma en gracia, llenos de respeto y de admiración. ¿Y cómo vemos nosotros a los demás? Evidentemente, pues los demás pueden ser distintos de nosotros, pueden tener pues, una costumbre, una manía, un modo de ser, incluso pueden molestarnos, dicho de un modo sencillo o suave. Pero está en gracia de Dios. ¿Cómo nos comportamos nosotros llevando un tesoro de tan altísimo valor? Evidentemente, pues el cuidar la vista por la calle para apartar las ocasiones que nos pueden, que pueden llevar a ofender a Dios, pues está bien, ¿no? Y como un reflejo. Pero no tiene que ser solamente un reflejo, tiene que ser un deseo de que estamos llevando dentro de nosotros tan altísimo tesoro, ¿no? De ese valor, de tan altísimo valor, ese tesoro. Y nos podemos preguntar, ¿sabemos de verdad lo que vale nuestra alma? Y lo manifestamos pues en la conducta, en la delicadeza, con que evitamos aún las más pequeñas cosas que puedan decir de la dignidad nuestra de cristianos, de hijos de Dios.
Al principio, después de la primera creación, la criatura era nueva, perfecta, según la había hecho Dios. Esto es siguiendo un poco el comentario que hace Santo Tomás de Aquino a la segunda carta a los Corintios. Pero el pecado la envejeció y causó en ella grandes estragos. Por eso Dios hizo otra nueva creación. Me recuerda la novela, ¿no? Tan conocida, y incluso yo la he visto en cine, medio en blanco y negro, bueno, pues en blanco y negro, ¿no? El retrato de Dorian Gray. ¿Cómo? Pues cuando aquel hombre que quedaba reflejado en el cuadro pide tener esa vida joven siempre y hacer lo que le viene en gana, él sigue permanentemente con esa juventud y con esa belleza juvenil, pero el cuadro, cuando lo contempla, está lleno de podredumbre, de envejecimiento, apergaminado, eso, que lo que manifiesta es una repulsa. Una repulsa. Y cuando termina acuchillando el cuadro, pues él se convierte en lo que estaba en el cuadro. Porque el pecado lo que hace es eso. Como dice Santo Tomás, el pecado envejeció la primera creación, la nueva criatura de la primera creación. Y causó en ella grandes estragos. Eso es lo que hace el pecado en el alma. Por eso Dios hizo otra nueva creación, la gracia, la vida de la gracia. Que para ponerle ejemplo a los niños le explico que es como la sangre de Dios, pero que es la vida divina. Es la vida divina. Una participación limitada, efectivamente, pero la naturaleza divina. Eso que el sacerdote dice en la misa cuando echa unas gotas de agua en el vino, que así como él asumió nuestra naturaleza humana, nosotros asumimos la naturaleza divina. La naturaleza divina. Señor, que realmente, pues, nos demos cuenta de cuánto, como dice San José María en Surco, de cuánto nos ha costado, cuánto le ha costado al Señor, pues sacarnos del pecado, ¿no? Del pecado, la maldad del pecado. Y si quieres, la bondad de la nueva criatura. La grandeza de la nueva criatura. Es una realidad que produce una especie de resplandor, dice el Catecismo Romano. No el Catecismo de la Iglesia Católica ya después del Concilio Vaticano II, sino el del Catecismo anterior romano. Una especie de resplandor y luz que limpia todas las manchas de nuestra alma y las torna hermosísimas y muy brillantes. Y esta gracia es la que une nuestra alma con Dios en ese estrechísimo lazo de amor. Pues ¿cómo deberíamos, Señor, proteger la presencia tuya en nosotros? ¿Cómo debemos luchar y cómo debemos alejar? Y no, como diría yo, no jugar con la tentación, ni jugar con la ocasión. Sí, evidentemente somos débiles y enseguida cualquier atractivo, cualquier imagen ya nos llama la atención y como nos atrae. Pero la Sagrada Escritura compara a una prenda que Dios pone en los corazones de los fieles, a una semilla que echa sus raíces en el interior del hombre, a un manantial de aguas que emanará sin cesar hasta la vida eterna. Por eso te decía que tenemos que estar muy agradecidos, porque no hemos hecho nada para merecerlo. Si acaso tus padres, o nuestros padres, vamos, pero no nosotros, porque nosotros antes de nacer no éramos nadie. No éramos. No ni nadie, no éramos. No éramos, por tanto no merecíamos nada. Ni nacer en un país, ni en una familia, ni recibir el bautismo. Los niños son bautizados por la fe de los padres. Y la gracia santificante, que no es un don pasajero ni transitorio,
como ocurre con esas mociones que hemos hablado algunas veces, las mociones del Espíritu Santo, o esas gracias actuales que decía yo antes, que comenta este hombre en el libro de la gracia, las charlas acerca de la gracia, pues es un principio permanente de vida sobrenatural, de vida sobrenatural. Una disposición estable, radicada en la misma esencia del alma. Y no porque no la veamos y no la tocamos, no dejamos de sentirla. Claro que sí, claro que notamos, Señor. Claro que notamos ese empujón, pero no solamente un empujón, sino también el ver las cosas como las ves tú, ese querer las cosas que tú quieres, confiar en las cosas que tú confías. Y se va transformando la persona. Yo recuerdo que estando en Roma, el otro día lo recordaba, estando en Roma, pues yo estaba haciendo mi tesis, soy un autor francés y por tanto pues leía los libros en francés y no me costaba nada, ¿eh? Y pues iba leyendo y los libros que escribían sobre este autor y lo que yo estaba estudiando, pues en francés no me costaba, porque había estudiado francés desde el principio y me manejaba en francés y bueno, a lo mejor utilizaba un diccionario, pues eran palabras un poco más científicas, ¿no? Pero, porque además el autor era un físico matemático francés de principio del siglo, pero en medio de esta tesis y estas cosas, vieron que me sobraba tiempo allí en el Colegio Romano y ahí me dijeron, mira, hay uno que le está costando mucho empujar en su tesis y si tú pudieras traducirle pues estas partes del libro que yo te voy a decir, del francés al español, pues les ayudarás a que avance la tesis. Pero era un libro de teología, Y yo, por tanto, pues, había estudiado el bachillerato, con lo cual algo sabía de teología, pero lo importante es que sabía francés. Entonces, pues estuve traduciendo, tampoco era un libro entero, eran unos cuantos capítulos y tal. Y eran unos capítulos que, en el fondo, lo que se planteaba ahí es que la gracia de Dios, la naturaleza divina, esa gracia que nos viene, no fuerza. Es más, hay un principio de la naturaleza nuestra, humana, que pide esa gracia divina. No es obligatorio, porque está perfectamente en la naturaleza humana, pero sí que la llama, no iba a decir exige, pero no la exige, sino la necesita para avanzar. Y no es contrario a la naturaleza humana que nos venga también la naturaleza divina, no es algo que se opone, no destruye la naturaleza, sino que la eleva. Pero eran unos autores franceses que discutían un poquito el tema, ¿no? No voy a meter a hablar de teología. Pero bueno, yo me dediqué a traducir aquello y porque yo estaba con mi tesis en filosofía y no me aportaba mucho más. Pero bueno, se me quedó la idea de lo que estaban discutiendo en aquel libro sobre el tema de la gracia, ¿no? Y de la naturaleza divina. Por eso, dice el Vaticano II, el cristiano, lejos de renunciar a las obras de la vida terrena, al trabajo, a la familia, las desarrolla y las perfecciona, coordinándolas con la vida sobrenatural, hasta el punto de ennoblecer la misma vida natural. Y si eso nos lleva a tomar una decisión que los demás pueden considerar que eres tonto, porque tomas esta decisión de ese modo, pues no somos tontos, porque la gracia no destruye la naturaleza, no nos hace ser tontos, nos hace ser pobres. Así como vivir en celibato tampoco es antinatural. Y la entrega a los demás no es perder la vida. Y con esta dignidad hemos de vivir nosotros y de comportarnos en todas nuestras acciones. En ningún momento del día debemos olvidar esos dones que hemos recibido. Nuestra existencia será bien diferente si en medio de esos quehaceres de cada día tenemos presente el honor que nos ha hecho nuestro Padre Dios, que por la gracia nos hace llamarnos hijos de Dios.
y que de verdad lo somos. Y de verdad lo somos. Por eso, te decían de la gracia no destruye la naturaleza. La correspondencia a esa gracia. La docilidad a la vida de la gracia. La docilidad al Espíritu Santo. Si quieres, a la Trinidad. Porque somos templo de la Trinidad Santísima. Y esa semejanza que nos lleva pues en los pensamientos, en las acciones, en los deseos. De modo que la vida puramente humana vaya dejando paso a la vida de Cristo. Y se cumple en nuestras almas el proceso interior que indica las palabras de Juan el Bautista. Conviene que Él crezca y yo mengüe. Pues les pedimos, Señor, que se haga cada vez más firme en nosotros esa aspiración de que tú crezcas en nosotros, de tener en el corazón los mismos sentimientos que tú tienes y de cerrar el egoísmo, el pensar excesivamente en nosotros mismos, el abandonar cualquier aburguesamiento. Por esto, lo escuchamos el otro día en Antioquía, en la lectura de la misa de Antioquía, donde empiezan a llamarse cristianos a los primeros discípulos, quienes se ufanan de llevar el nombre de cristianos, no solo han de contemplar al Maestro como un perfectísimo modelo de las virtudes, sino que han de reproducir de tal manera en sus costumbres la doctrina y la vida de Jesucristo para que sean semejantes a Él. Pues en el trabajo, en el trato con los demás, en el descanso, en la oración, en esos 30 años de vida oculta de Jesús en Nazaret, bueno, en Egipto, en Nazaret. Señor, que crezcamos y que vayamos siempre con ese principio claro. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y dar cumplimiento a su obra. Nuestro alimento es hacer la voluntad de Dios. Claro que estamos alimentados por la Sagrada Eucaristía. Pero es que la Sagrada Escritura, la Eucaristía, Dios ha querido inventarla, perdóname la expresión, para que sea alimento para nosotros, para que podamos hacer la voluntad del que me envió y dar cumplimiento a su obra. Te decía antes docilidad, porque el Espíritu Santo es quien nos empuja a adherirnos a la doctrina de Cristo y asimilarla con profundidad, quien nos da luz para tomar conciencia de nuestra propia vocación y fuerza para realizar todo lo que Dios espera de nosotros. La vida de oración permite, porque sin vida de oración no hacemos nada. No podemos hacer las cosas porque nos lo dicen, o porque lo leemos, o porque lo oímos, sino porque lo hablamos con el Señor. Porque se lo escuchamos a Él, que lo pone en nuestra alma. Entonces la vida de oración, como dice San José María, la entrega, la obediencia, la mansedumbre del cristiano nacen del amor y al amor se encamina. Y el amor lleva al trato, a la conversación, a la amistad. La vida cristiana requiere un diálogo constante con Dios uno y trino. Y a esa intimidad es a donde nos conduce el Espíritu Santo. Sabemos que sin ayuda del Espíritu Santo no podemos decir Dios, nuestro Señor Jesús. Vamos. Pero a la vez, la vida de oración nos lleva al amor, a enamorarnos. La Virgen Santísima no dejaba de rezar. Guardaba en su corazón todas las cosas que oía a su Hijo. Y después las ponía en práctica. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de mi Padre. Pues le pedimos a nuestra Madre Santa María que también nosotros, ella que es la llena de gracia, que también nosotros seamos conscientes de esa gracia abundantísima en nosotros. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.